Buenos días, ¿cómo están? El día de hoy les voy a hablar del VIX, que es el índice de volatilidad del S&P 500, que es uno de los índices más importantes que hay en el mercado tradicional. Esto representa que cuando el VIX está en la parte más baja, casi todo el mercado tradicional empieza a subir. Cuando el VIX está en la parte alta, el mercado tradicional empieza a corregir. Eso es un índice de volatilidad muy importante. Los puntos claves del VIX son entre el 10, el 15 y los 15 puntos. Entonces es un indicador que tenemos que tener siempre presente dentro de nuestros análisis porque muchas veces se nos pasa por alto tener estos indicadores y vamos a analizarlo acá para que ustedes vean cómo se ve el VIX en este momento. Este está en un gráfico mensual, pero los movimientos que ha tenido, todas estas mechas que ha tenido es porque ha habido una volatilidad muy alta en el mercado. Cuando el VIX sube hasta estos precios, vemos que los mercados de las acciones o más que todo el mercado del S&P 500 empieza a caer. Esto representa pues una parte muy importante dentro del análisis que nosotros tenemos que hacer todos los días al mercado cripto, al mercado tradicional para saber a dónde vamos a colocar nuestro dinero. Vamos a colocarlo aquí, vamos a ir bajando de temporalidad semanal. Vemos que el VIX en este momento todavía no ha llegado a este soporte que tiene por aquí en los 10 puntos, pero cuando ha llegado a estos niveles de acá, en estas zonas de 35 que estuvo muy alto, cuando llegó a esta zona de por acá, los mercados han estado reventando a la baja. Vemos acá como la última semana el VIX tuvo una subida de subió un 39% en la última semana. O sea, hizo 5 puntos, más o menos. Y veamos cómo se movió el S&P 500 en esa semanita. Del 1 de junio, para que lo tengamos presente. Desde el 1 de junio, mire que lo que ha hecho el S&P 500, mientras que el VIX ha estado subiendo, el S&P 500 ha estado corrigiendo. Eso es una tasa pues muy representativa para nosotros porque si nosotros analizamos desde la parte, o sea, de la parte más básica, de la parte más simple que son los indicadores y metemos dentro de nuestro estudio al VIX, al índice de volatilidad del S&P 500, podemos tener una ventaja respecto a otras personas, porque muchas veces a las personas, o sea, los que nos sentamos aquí todos los días a analizar estas rayas, las benditas rayas, se nos olvida que también hay otros indicadores que son muy importantes que tenemos que analizar para poder enfocar más el estudio de estas rayas y saber a dónde vamos a entrar o a dónde vamos a salir. Entonces el VIX es un indicador muy importante. Vamos a irlo desmenuzando a ver cómo se estaba moviendo. El S&P 500 sigue con su corrección diaria. Ustedes saben que de todas maneras en este momento todavía siguen soplando los vientos de guerra contra Irán y Estados Unidos. Sigue soplando ese viento de guerra. Entonces eso hace que el mercado tradicional empiece a corregir y sigue corrigiendo. Y el VIX, vea lo que está haciendo, todavía se mantiene pues en los 20 puntos, que eso significa una volatilidad muy alta. Mientras que el mercado tradicional corrige, el VIX sube. Acá tenemos un hueco en esta zona de acá, o un gap, que es un hueco. Mire lo que ha hecho el VIX. Ha llegado hasta esta zona de acá, corrigió, pero todavía sigue subiendo porque los mercados todavía siguen muy volátiles. Los mercados todavía siguen diciendo que no creen si va a haber el famoso acuerdo entre Donald Trump y Irán, o si no lo va a haber, o si Irán va a seguir atacando a Israel. Entonces eso hace que el mercado corrija de una manera estrepitosa. Y analicemos cómo se ve el VIX con el S&P 500. Mire que sigue corrigiendo. Ahora si bajamos la temporalidad más bajita para ver qué vemos aquí en este gráfico, vemos unas zonas muy importantes. Aquí fue un gap que ya cerró, pero en el gráfico de 4 horas vemos unas áreas muy importantes. Por ejemplo, tenemos este soporte aquí
los $7,184, que es un punto muy importante. Y si lo comparamos con el VIX, vemos que el VIX todavía sigue aquí en esta zona de ese gap. ¿Qué esperaría yo? Que el VIX llegue hasta esta zona del 50% de este gap para hacer lo que yo siempre les muestro, que es llegar hasta esta zona de acá. Puede hacer esto y puede otra vez empezar a corregir según cómo se van, vayan pasando los acontecimientos con Trump y el acuerdo que está tratando de hacer con Irán. Eso es lo que creo yo. Bueno, ahora analicemos lo que está haciendo Bitcoin este día. Analicemos Bitcoin en un día, o no, mejor, analicémoslo de la gráfica mensual. Va que Bitcoin está haciendo relativamente lo mismo que está haciendo el mercado tradicional. Está haciendo una corrección. Es que mucha gente no tiene presente este índice de volatilidad, que es el VIX, pero siempre dentro de nuestro análisis, dentro de nuestro estudio de las rayas, lo tenemos que tener presente para entender más cómo se mueve el mercado tradicional y cómo se correlaciona con el mercado de cripto. Porque el mercado de cripto tiene una correlación pues inversa al mercado tradicional, aunque ya ha estado pues muy pareja. Porque antes, mientras que el mercado tradicional o las acciones tecnológicas caían, Bitcoin iba subiendo. En este momento las acciones tecnológicas están subiendo, pero Bitcoin sigue bajando. Entonces es una correlación que ya se volvió muy, o sea, no era tan pareja como era años atrás, porque de todas maneras con la entrada de los ETFs, de los famosos ETFs que han entrado y que han estado comprando Bitcoin los inversionistas grandes, entonces hizo que esa correlación pues como que no fuera ya tan pareja, sino que fuera una correlación inversa. Bueno, continuamos con Bitcoin. Bitcoin en el mensual tiene unos niveles que les he mostrado a ustedes por acá en estas zonas, que son muy importantes, que es la zona de los $50,000, que la tenemos por acá, que yo estoy totalmente convencido o hay una alta probabilidad de que el precio de Bitcoin llegue hasta el 50% de esta vela, de esta mecha, perdón, llegue al 50% de esta mecha y empiece otra vez a subir. ¿Por qué? Porque acá tenemos un bloque grande. Vamos a marcar este bloquecito acá, que hay un bloque de órdenes. Coloquémoslo en otro color para que lo distingamos. Acá tenemos un bloque de órdenes. Coloquémoslo amarillito. Aquí tenemos este bloquecito de órdenes que es toda esta zona de acá. Y aquí tenemos una mecha. Voy a hacer un zoom para que ustedes la vean. Aquí tenemos este bloquecito de órdenes que está acá muy marcado. Tenemos una mecha que vea lo que hizo el precio. Y eso fue el 1 de agosto del 2024. Lo que hizo este bloque de órdenes fue que soportó esta corrección. Acá soportó con compras y el precio empezó a subir. Vea lo que hizo. Entonces la probabilidad que hay es que otra vez este bloque de órdenes, como hay tantas compras ahí, ese bloque de órdenes no vaya a ser perforado, porque si ese bloque de órdenes es perforado, pues podemos ver a Bitcoin por debajo de los $40,000. Pero mira que eso es un bloque de órdenes muy fuerte. Y hay una probabilidad, o yo creo, o yo pienso, que el precio de Bitcoin llegue hasta este bloque de órdenes otra vez, se soporte, llegue hasta el 50% de esta mecha, o un poquito más abajo, que sería más o menos los $50,000, que sería esto. Bajar hasta acá, hasta esta zona, corregir, o si no pasa eso, sería bajar hasta esta zona, llegar aquí, tocar el 50% de este bloque de órdenes y empezar a subir. Y todo eso concordaría con qué? Con el 50% de esta mecha, que sería esta zona de acá.
es algo muy importante sobre ese análisis de Bitcoin, porque hay muchas noticias que en este momento, o vientos de guerra que hay, noticias que nos dicen que Bitcoin va a llegar más abajo, que va a llegar a 30.000, que va a llegar a 20.000. Yo pensaría que no. Y de pronto mucha gente está esperando a que el precio llegue mucho más abajo. Pues sería muy bueno que el precio de Bitcoin llegara a los 40.000 o los 30.000 dólares, a lo que estábamos en el 2023. Pero creo que no va a pasar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un bloque de órdenes muy fuerte que no creo que vaya a ser renta, porque esto lo van a defender mucho. ¿Y quién lo van a defender? Lo van a defender los grandes inversionistas como BlackRock y como todas estas personas grandes que están o que han invertido mucha plata en este mercado cripto. Porque antes el mercado cripto tenía más volatilidad y subía o caía de una manera estrepitosa. Era porque en ese tiempo, cuando nosotros arrancamos en esto, que arrancamos desde el... O sea, yo estoy invirtiendo en criptomonedas desde el 2016 más o menos, y en el mercado pues tradicional desde el 2013. En el 2016 uno veía que no habían inversionistas grandes, sino que casi todos éramos gente que comprábamos y vendíamos criptomonedas en los exchanges. Entonces, el mercado cripto se manejaba o se movía de una manera muy estrepitosa, muy volátil, llegaba a ciertos puntos y cuando uno pensaba que el precio iba a subir se reventaba hacia abajo y viceversa. Pero acá en este bloque de órdenes, acá hay inversionistas grandes. En toda esta zona de acá hay inversionistas grandes que han estado entrando muy calladitamente el 2024 y se han estado pues como que comprando todos para no quedarse en atrás, porque el Bitcoin es una moneda fuerte, el Bitcoin es una moneda que es libre, que nos da libertad financiera y que no necesita que nosotros estemos interactuando mucho con los bancos. Esa es la ventaja del Bitcoin. Entonces, para que lo tengan claro, para que lo tengan presente, que el precio de Bitcoin se puede mover en estas zonas de acá y tengamos presente este bloquecito de órdenes. Se los voy a poner otra vez acá para que ustedes lo vean. Este bloquecito de órdenes es muy importante, es supremamente importante, porque el precio de Bitcoin puede bajar hasta acá, hasta esta zona, y puede otra vez empezar a subir, porque aquí en los 50.000 dólares hay mucha gente que quedó acá atrapada, creyendo que el precio iba a seguir bajando y están atrapados desde hace muchos años. Entonces, es una zona fuerte para que lo tengan presente. Ahora vamos a analizar Ethereum. El mercado de Ethereum también está clavado en la misma zona que está clavado el Bitcoin. Vemos acá que tiene un soporte. Vemos acá que tiene un soporte en esta zona de acá. Tiene un soporte en los 1.400 dólares. Pero yo creería que ese soporte lo vamos a reventar y vamos a poder ver a Ethereum por debajo o en los 1.000 dólares. Que es una buena zona porque es que mire que está teniendo mucha fuerza. Si lo vemos en este gráfico mensual, está teniendo mucha fuerza esta zona de acá. Aunque acá tenemos un 50% de la mecha, donde el precio en este momento está soportando. Valón, acá está 50% de la mecha y el precio de Bitcoin se está soportando. El precio de Ethereum se está soportando, como también está aguantando muy bien esta zona de acá. Vamos a desmenuzarlo, coloquémoslo en una hora, a ver cómo se ve. Ya que soportó el 50%, estaba aquí dentro de este ranguito, se estaba moviendo y en este momento está haciendo una pequeña subida. Pero acá tenemos un Fair Value Gap, que es una buena zona donde el precio llegó hasta acá, hasta este imbalance, o Fair Value Gap, llegó hasta este imbalance y mire que está otra vez corrigiendo hacia abajo. Eso es lo que está haciendo en este momento Ethereum. Pero si nosotros nos basamos pues por ese análisis, vemos que aquí está haciendo lo que siempre hacen lo que siempre hacen todos los gráficos, todas las rayas. Lo que hacen es que buscar imbalances. El mercado se mueve por imbalances, se mueve por soportes, se mueve por resistencias o se mueve por los famosos low y los famosos high.
que sería el rompimiento de la parte más alta al rompimiento de la parte más baja. Así es como se mueven estos mercados. Ahora vamos a analizar Intel, que es una de las que me gusta. En este momento ha estado teniendo una corrección buena. Estaba nuevamente corrigiendo, pero hay que analizarlo en el gráfico diario. El gráfico diario, mire que nosotros tenemos por aquí un gap que no ha cerrado. ¿En qué zona está? Está en la zona de los $74,000, 74,000 hasta los $80 más o menos. Pero yo pensaría que la zona buena de Intel sería esta zona. En el 2025 mucha gente estaba odiando a Intel y a nadie le gustaba Intel. Cuando estaba en 19, en $20. Yo en ese tiempo, en el 2025, tomé la buena decisión de comprar Intel. Compré unas acciones de Intel y las vendí. No las vendí en el máximo porque uno muchas veces es impaciente y no vende en el máximo. Pero sí las vendí como con un 170%. Intel, después de que hizo su movimiento alcista, que fue el de los $25, que estuvo por aquí en esta zona, cuando yo entré en Intel, entré en esta zona de acá, entré en los $25 y pico, fue por acá en esta zonita, y le saqué como un 140%, yo estuve vendiendo, perdón, un 170%, yo estuve vendiendo Intel cuando estaba en $70. Yo lo vendí por acá, le saqué un 140% más o menos a Intel, que fue una buena ganancia y eso fue pues algo muy, muy relevante porque nadie creía en Intel, pero yo me puse a analizar y me di cuenta que Intel en cualquier momento reventaba porque había reventado AMD, había subido AMD, había subido Nvidia, todo lo que tiene que ver con semiconductores, todo lo que tiene que ver con chips. Y Intel, que es una de las empresas más grandes que hay en Estados Unidos de procesadores. ¿Quién no ha tenido un Intel en la casa? ¿Quién no ha tenido un Intel de computadora en la casa? Pues todos hemos tenido Intel, o más que todo aquí en Sudamérica todos hemos tenido Intel. Mucha gente ha tenido AMD, pero Intel siempre ha sido pues como que el más relevante. Y yo decía, pero es que todas suben y Intel no está subiendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Metámosle a Intel. Y en esos días el mercado, pues Estados Unidos o Trump dijo que quería generar una independencia acerca de los chips. ¿Y quién es más importante que Intel? Si Intel es una empresa americana, ha estado trabajando allá. Entonces de una empezó a inyectarle plata a Intel. Intel lo que hizo que fue reventar y empezar a subir como loco. Y en este momento ya todo el mundo quiere Intel. Ya si todo el mundo se interesa por Intel, ya si todo el mundo quiere comprar Intel, mucha gente compró Intel en los $130, ya mucha gente compró Intel por encima de los $100. Y cuando Intel estaba en 19, en $20, todo el mundo lo odiaba y decía que esa empresa se iba a ir a cero porque ya no tenía nada que hacer con Nvidia. Y bueno, ahí vamos, esa es la historia de Intel y Intel tiene en este momento una buena zona, porque yo veo que mucha gente no habla de Intel y Intel tiene una buena zona por aquí en los $70,000 más o menos, que sería todo este gap de acá. Aquí tiene un gap pequeñito, por eso lo puede rentar fácil. Es que van Nvidia. Nvidia todo lo que hizo, Nvidia subió un 43%. Pero cuando Nvidia estaba subiendo, Intel seguía quietecito, seguía ahí apaciguado, nadie invertía en él. Va que Intel en agosto estaba por aquí, todavía estaba en los $20 más o menos. Y Nvidia en agosto ya estaba subiendo no es que ya haya subido mucho. Intel en agosto ya había subido un 125, un 100%, mientras que Intel estaba ahí rezagadita, rezagadita, hasta que explotó. Bueno, ¿qué más tengo por acá? Este es el índice de las 100 tecnológicas, que sería el Nasdaq.
y está haciendo prácticamente lo mismo que está haciendo el SP500. Bueno, entonces recapitulando, el día de mañana tenemos noticias muy importantes. El día de mañana sale la tasa de desempleo en Estados Unidos, perdón, el índice de la inflación de Estados Unidos, y sale por encima del 3.2%, podemos ver una volatilidad muy grande. Si sale por encima del 4.3%, vamos a ver una volatilidad muy alta, podemos ver una explosión en los mercados hacia abajo. Si lo vemos que se mantiene, pues el mercado seguiría en neutras, pero si vemos que, que el índice de la inflación el día de mañana sale por debajo de lo esperado, podemos ver los mercados que van a explotar o que van a subir, así sea un 1, 2, 3%, pensaría yo. Y Bitcoin, las criptomonedas van a subir más. Entonces, para que lo tengamos presente. Bueno, listo, me despido por el día de hoy. Espero que esta información les haya servido a ustedes. Por favor, si les gusta esta información, la pueden compartir, se pueden suscribir al canal y seguimos para adelante porque hay mucho para contar, hay mucho para hacer y nuevamente las criptomonedas pueden salvarnos a nosotros en un momento crítico de la economía. Listo, adiós.